Muy buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Damos gracias a Dios y estamos a día ya lunes 19 de diciembre. Estamos a 2 semanas casi de acabar el año, hermanos. Y estamos aquí con los devocionales de cada mañana. Como les había comentado, no me iba a ser posible seguir jueves y viernes, pero aquí estamos, hermanos, una vez más. Y el día de hoy les comparto que vamos a estar leyendo el libro de los Hechos. Hechos capítulo 1, versículo 1. Es hermoso la palabra de Dios, de cómo el Señor sigue trabajando y lo seguirá haciendo. Va a ser un deleite poder estar estudiando esta preciosa parte de la escritura en los devocionales y poder seguir adelante, hermanos. Entonces, dice la escritura, hermanos, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. El sermón de hoy se llama, hermanos, o el devocional se titula Testificando con Poder, parte 1, primera parte. Vamos a estar leyendo solamente algunos versículos ahorita, unos 4, si no mal recuerdo. Permítanme porque como nomás empecé con el versículo 1 directamente. Sí, van a ser 5 versículos, hermanos. 5 versículos y vamos a estar meditando en ello, hermanos. Ahora bien, antes yo quiero compartirte en esta mañana que la carta de los Hechos es una investigación de un doctor. Como bien sabemos, los doctores siempre en sus investigaciones tienen que ser investigaciones reales y profundas. En el caso en el caso de la carta de los Hechos, es que el apóstol, el siervo Lucas o el doctor Lucas, él no estuvo con Jesús, pero sí conoció del Evangelio a través de Pablo. Él hizo una investigación, por eso hay el Evangelio según San Lucas. Entonces él, cuando dice en el primer tratado, oh Teófilo, si nosotros vamos a la primera carta, en la primera carta o en el primer tratado, como él le llama, de Lucas, o sea, en el Evangelio según San Lucas, encontramos que va dirigido a Teófilo. ¿Por qué? Porque Teófilo era alguien reconocido en esa época, probablemente del gobierno romano, y era alguien que él quería mucho, y él quería que supiera de todo lo que estaba pasando, y él se tomó todo un trabajo arduo para poder presentarle evidencias a esa persona. ¿Qué hizo él? Él fue, habló con Pedro, habló con Juan, y siempre se dedicó como doctor, y donde él iba, pues atendía y hacía, y él vivía la vida, ¿verdad? En Cristo, y él quería dejar una evidencia, ¿no? Entonces, dicho esto, hermanos, quiero compartirles, ¿verdad?, que siendo doctor hizo una investigación ardua, una investigación de testimonio acerca de Jesucristo. Con toda la veracidad de alguien que sabe investigar, tenemos algo muy precioso, hermano, en lo que es la escritura de la palabra. Y eso es lo que tenemos que tener nosotros bien claro, hermanos, que aprender a escuchar la evidencia que tenemos. Y y el doctor Lucas, o el hermano Lucas, él se puso a investigar de manera correcta y de manera profunda. Así que, hermanos, por eso es que en Lucas a veces hay muchos detalles y a veces hay cosas que presenta él, pero que no se presentó en Juan, o en Mateo o en Marcos. Entonces, hermanos, dicho esto, así se hizo Hechos también, pero en esto también él está incluido. Él dice, bueno, ahora vamos a ver los Hechos de los Apóstoles, lo que va pasando, y llega un punto en donde él se incluye ya en el tratado. Y es algo precioso, hermanos, cómo Dios lo guardó con muchas pruebas y muchas situaciones por el Evangelio del Señor. Y su amigo constante fue Pablo. Así que, hermanos, yo te quiero compartir en esta preciosa mañana esta introducción y decirte, hermano, que el primer versículo está lleno de muchas verdades. En el primer tratado, oh Teófilo. Si nosotros dijimos, bueno, ¿cuál fue el primer tratado de Teófilo? Tenemos que llegar y ir a ver a Lucas, el Evangelio según San Lucas, porque él lo escribió. Dicho esto, hermanos, es una ricura desde ahí, ver lo que él investigó, cómo fueron las cosas, cómo fueron los hechos para nuestra fe en Cristo. Es algo preciosísimo, hermanos. Y luego dice, oh Teófilo, ¿verdad? Hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Hermanos, testificar con poder es, número uno, predicar en la verdad. Predicar en la verdad de las cosas.
Si la Biblia no dice algo, tenemos que corregirlo. Tenemos que estudiar la Escritura. Tenemos que estar conscientes de lo que vamos a decir y lo que vamos a hacer. Cuando dice en el primer tratado Teófilo, hablé acerca de todas las cosas. Entonces, hermanos, él investigó y se fue en pos de la verdad. No como hoy en día, que se tuercen pasajes, que se echa a volar la imaginación. No, hermanos, tenemos que aprender a testificar con poder en pos de una predicación o una enseñanza de acuerdo a la verdad del Evangelio y de acuerdo a lo que el Evangelio nos dice, porque hay dos extremos. Uno imagina cosas o supone cosas, y hay cosas y hay otras personas que estudian bastante, que predican de una manera tan profunda, pero a veces les cuesta creer lo que están predicando. Por ejemplo, conozco personas que te predican muy bien, pero que se topan con la expresión de estás crucificado juntamente con Cristo, de que puedes vivir libre del pecado. ¿Cómo, hermano? Sí, podemos vivir en libertad del gobierno del pecado. No estoy diciendo que este viejo hombre no va a estar haciendo lo que él tiene que hacer, pero que este viejo hombre ya no tiene poder por la fe en Cristo. Por lo que también dice que fuimos crucificados, que su sangre nos limpió, su sangre nos limpió y nos purificó, su muerte nos liberó de la condenación del infierno, toda la cruz, el evangelio, la muerte, la crucifixión y resurrección nos libertó del gobierno de las tinieblas de nuestras vidas. Estábamos en las tinieblas y nos trajo a su luz admirable. O sea que, hermanos, ni un extremo ni un otro, porque las personas a veces no lo creen. A veces prefieren decir, así vas a estar toda tu vida con cualquier debilidad. Cuando Pablo, Pedro, Juan nos dicen, sean libres. Entonces, hermanos, testificar con poder es predicar con la verdad, con lo que dice la Escritura, ni imaginarse cosas, ni suponer cosas, pero también ni ser incrédulos a lo que la Escritura dice. Esa es una verdadera testificación con poder, hermanos. Y bueno, el centro, hermanos, de poder testificar con poder es que Jesucristo está en nuestras vidas. Y en el primer versículo se menciona a Jesús. Se menciona lo que Él es, su gloria y su poder. Lo que Él hizo fue que el Padre fuera glorificado en el Hijo. La pregunta es que te hago en esta mañana, hermano. ¿Qué estamos haciendo nosotros para que el Padre sea glorificado en nosotros? Te estás permaneciendo en Cristo. Si permaneces en Cristo, entonces estás glorificando al Padre. ¿Qué es glorificar al Padre, hermano? Es obedecerle. Es que vean tu vida y te digan, eres diferente, eres otra persona. Eso es glorificar al Padre. Y que te pregunten, ¿y cómo cambiaste? ¿Qué te pasó? ¿Qué estás haciendo? He creído en Jesucristo y vivo una comunión con Él. Eso es glorificar al Padre. Y fíjense, vamos a ver algo muy importante. Jesús comenzó a hacer y a enseñar, ¿verdad? A mí me encanta porque Lucas pone primero a hacer y después a enseñar. ¿Por qué no lo puso al revés? ¿Por qué? Porque cuando se testifica con poder, primero se vive con el ejemplo y luego se enseña. Hoy estamos cayendo en una falta de integridad, en una hipocresía teológica en el cristianismo y más en los ministros, que somos los responsables de ser guías, en donde primero enseñamos y a ver en el camino cómo nos componemos. Y eso es lo que yo te quiero compartir. Testificar con poder. Lucas está poniendo primero, comenzó a hacer. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Encuentro en Hebreos, permítanme encontrarlo, aquí tengo mi Biblia. Aquí está. En el primer versículo de Hebreos, Dios aquí nos dice cómo es Dios. Dicen, versículo 1 del 1, dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo
a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo. Cuando Dios habla, hermanos, Dios hace. La característica peculiar de nuestro Dios es que Dios piensa, Dios hace, Dios dice y Dios hace lo que está pensando. O sea, lo que piensa, lo dice, y lo que dice, lo hace. O sea que Él es un Dios de acción, pero con una integridad total. Él no se limita a solamente ser un maestro. Hoy en día el mundo carece de una integridad. Tenemos maestros, de empresarios, de que nos enseñan contabilidad, que nos enseñan negocios y nunca han hecho un negocio en su vida, porque nos enseñan economía. Bueno, yo hablando como administrador. Tenemos gente que nos enseña pues, en la industria, cadenas de producción y nunca han hecho una cadena de producción. Solamente pura teoría te lo enseñan de otros hombres que sí han hecho las cosas. Es que hermano, el libro lo está enseñando. Sí, el libro. ¿Y tú? Entonces tenemos que aprender a testificar con poder, hermanos. Cristo lo hizo. Empezó a hacer y después a enseñar. Creo yo, hermano, que lo vamos a dejar así. Porque está muy rico todo este versículo. Vamos a estar viendo por parte. Pero hermanos, tenemos que aprender a testificar con poder. Uno, en pos de la verdad, como Lucas investigó. Dos, por Jesucristo, como Jesucristo, porque Jesús vive en nuestra vida, creer que está con nosotros y que se expresa en nuestra manera de vivir y de pensar. Vamos a leer el versículo 2, hermanos, y vamos a terminar nada más. Dice: hasta el día en que fue recibido y después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Hasta el día en que fue recibido, hermanos, Él hizo y enseñó. Primero se hace y luego se enseña. Y decía hace rato que estamos en una crisis teológica tan terrible, porque hay muchas personas que enseñamos. Gracias a Dios, Dios me está mostrando muchas cosas, pero iniciamos enseñando y luego haciendo. O medio haciendo y luego enseñando. No, hermanos. El hombre tiene la tendencia de siempre pensar una cosa, decir otra cosa y hacer otra cosa. Y eso es algo muy, muy cambiante, hermanos. Después dice, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo. Y yo le decía a la iglesia, esto lo testifiqué, este sermón lo compartí, ayer en la mañana, y lo voy a compartir en toda la semana por partes. Pero ojo, hermanos, yo les hice una pregunta a la iglesia. ¿Por qué Jesús, siendo Dios, tuvo que dar parte o mandamientos por parte del Espíritu Santo? Es, por ejemplo, yo voy con cierta persona y luego me dice, ves con aquella persona y tienes que decir esto, ok, sale. Y me va a preguntar, ¿y quién te mandó? La otra persona, no yo. No estoy hablando por mí mismo. Y hablábamos acerca de la iglesia y se quedaban así, pues es que... Y hubieron varios comentarios y llegamos a la conclusión, lo que lo quería llevar a la iglesia es que Jesús testificó con poder porque siempre habló por parte del Padre. Él decía, las palabras del Padre os hablo, lo que yo veo al Padre hacer y eso mismo hago. Y entonces, hermanos, muchas de las veces nosotros hablamos por nuestras propias cuentas, hablamos más por nuestra propia experiencia humana. Y no digo que no se hable por tu experiencia, pero lo que yo estoy en contra, porque la Biblia lo enseña, es que no puedes testificar tus experiencias sobre la palabra de Dios. A veces hablamos hasta creemos que los errores que pasamos también otros nos pueden pasar. No, hermano, dice la Escritura que esto fue escrito para que nosotros viviéramos una vida un poquito diferente, que no tengamos excusa, hermanos. Y si quieres dar una experiencia, sí, predica y enseña y da mandamientos o por parte de una experiencia, ¿como cuál? La experiencia de aprender a ser guiados por el Espíritu Santo. La experiencia de ser confrontar, de cómo te confronta Dios tus pecados y cómo has salido de ellos.
la experiencia de vivir por fe, la experiencia de ser llenos del Espíritu Santo, la experiencia de vivir en santidad, la experiencia de dar gracias a Dios en medio de la dificultad. A eso me refiero, para que nosotros demos gloria al Señor, hermanos. Eso es lo que yo te quiero compartir en esta hermosísima mañana, hermanos. Testifiquemos con poder, en verdad, con la palabra, la verdad, y creyendo la verdad, viviendo que Cristo está en nosotros, creyéndole a Jesucristo y en su poder. Y hermanos, testificar por parte del Espíritu Santo, de la palabra de Dios y de lo que Él es, no de nosotros, hermanos. Así que esa es la primera parte. Que Dios te bendiga, hermanos. Que tengas un excelente día. Y ya no falsemos la verdad, hermanos. Porque la verdad da fruto y se tiene que notar en nuestra vida. Que Dios les bendiga, hermanos. Gracias por escucharme y estamos en contacto. Saludos, el hermano Eric Yael.